Terry Eagleton es un crítico literario y teórico marxista británico, nacido en 1943, en Reino Unido. Eagleton es un experto en teoría literaria y crítica cultural, con un enfoque particular en el marxismo. Acompáñanos a ver qué dice Eagleton sobre qué es la literatura. La literatura como algo imaginario o no real. A principios del siglo XVII, la palabra novela se usaba tanto para hablar de hechos reales como ficticios, pero las novelas y los informes de noticias no eran netamente reales u objetivos, entonces tampoco eran netamente novelísticos. Las tiras cómicas, como las de Spider-Man, hacen referencia a temas inventados, y por lo general no se consideran como obras literarias, entonces quedan excluidos de la literatura. La literatura en un lenguaje específico. Los formalistas rusos consideraban que la literatura, para ser considerada como tal, debe cambiar, transformarse, dejar el lenguaje vulgar y cotidiano para convertirse en un lenguaje poético. Eagleton también contradice este pensamiento, porque considerar la literatura como lo hacen los formalistas equivale realmente a pensar que toda la literatura es poesía. La literatura y el discurso no pragmático. Este enfoque está dirigido a la manera de hablar y no a la realidad de lo que se habla. Eagleton considera que la literatura es no pragmática porque carece de un fin práctico. Textos como poemas, obras dramáticas, novelas, que obviamente no se conciben con fines pragmáticos, pero eso no garantiza que en realidad vayan a leerse adoptando ese punto de vista. Literatura como un discurso valioso. Así como en una época la gente puede considerar filosófica la obra que más tarde va a calificar de literaria, o viceversa, también puede cambiar de opinión sobre lo que considera escritos valiosos. Más aún, puede cambiar de opinión sobre los fundamentos en que se basa para decidir entre lo que es valioso y lo que no lo es. Esto depende mucho de la sociedad. Puede ser que en un futuro Shakespeare deje de considerarse valioso y que se consideren más valiosos los murales de grafiti en la pared. Anderson Imbert fue un escritor y crítico literario argentino. Nació en Córdoba, Argentina, y se destacó por sus contribuciones a la literatura y a la crítica literaria en América Latina. Es muy conocido por sus obras de ficción y sus ensayos sobre la literatura y la cultura. Imbert falleció en 2000, dejando un legado importante en la literatura argentina y latinoamericana. La ficción literaria de Imbert es la expresión poética y artística relacionando con la fantasía y la realidad. Destaca la capacidad de la ficción para crear un mundo de ficción literario, permitiendo al escritor inventar personajes no reales. Las características de la ficción literaria es la creación de mundos, donde la ficción literaria permite crear mundos ficticios que pueden ser similares o muy diferentes al mundo real. La ficción literaria puede tener diversas estructuras, el uso del lenguaje, donde la ficción literaria puede ser poético, simbólico o metafórico. Los tipos de ficción literaria son la fantasía, es un género de ficción que crea mundos y personajes que no existen en la realidad ni en el mundo. La ciencia ficción es la ciencia donde un género de ficción que explora los posibles efectos de la ciencia y la tecnología en su sociedad. Luego está el romance de historia, que se centran en la relación amorosa entre dos personajes. También encontramos terror historias que buscan asustar o perturbar al lector. Y por último tenemos la ficción histórica, que se desarrollan en un periodo histórico específico. Por último, para terminar de cerrar de Anderson Imbert sobre la ficción literaria, lo literario son los cuentos y novelas de sus obras de ficción, donde los ensayos críticos que exploran la literatura y la cultura latinoamericana. Anderson también describe lo no literario, sus escritos como forma crítica literaria sobre la historia de la literatura y teoría literaria que aportan perspectivas valiosas sobre la literatura.